Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bueno, bienvenidos a nuestra sesión del día de hoy, donde vamos a hablar sobre las fuentes de derecho procesal. Y antes de profundizar en los elementos que originan y sustentan esta rama del derecho, pues es crucial entender qué es el derecho procesal y por qué resulta esencial dentro del sistema jurídico. El derecho procesal es la disciplina que regula los procedimientos mediante los cuales se imparte justicia. No se enfoca en los derechos sustantivos, como el derecho civil o el penal, sino en la forma en que se llevan a cabo los juicios y la resolución de conflictos en los tribunales. Su importancia radica en que garantiza el debido proceso y la y la correcta aplicación de la justicia. El derecho procesal se encuentra estrechamente vinculado con otras ramas del derecho, ya que sin él las normas de derecho sustantivo no podrían hacerse efectivas. Por ejemplo, en el derecho penal no basta con establecer que un delito es castigado con determinada pena, sino que debe existir un procedimiento claro que garantice la presunción de inocencia, el derecho a la defensa y también el juicio justo. En esta sesión del día de hoy vamos a explorar las diversas fuentes de derecho procesal, es decir, los elementos que dan origen y sustento. Estas fuentes se clasifican en formales, materiales e históricas, y cada una de ellas tiene un papel fundamental en la configuración del sistema judicial. Comprender estas fuentes nos va a permitir poder interpretar de manera más adecuada la normativa procesal y su aplicación también, que podemos llevarla en la práctica. Para dar inicio por aquí, ¿por qué creen que es importante que el derecho procesal tenga fuentes que estén bien definidas? ¿Por qué creen? ¿Alguien? Maestra, pues puede ser para ir, saber uno directamente a dónde ir, ¿no? Ok, muy bien. ¿Para qué más? Muy bien, gracias, Paula. ¿Mande? Ah, no, que gracias por participar. Muy bien, Paula. ¿Alguien más? ¿Por qué creen que es importante que el derecho procesal tenga fuentes que estén bien definidas? Para que se lleve el proceso correcto. Ok, muy bien, muy bien, Saraí. Así es, ¿verdad? Ya como ahí, como mencionan, ¿alguien más iba a participar? Sí, para darle validez al proceso. Ok, muy bien. Muchas gracias ahí por las aportaciones. Pues sí, miren, más que nada, ¿verdad? Es importante que el derecho tenga fuentes bien definidas, pues para dar también seguridad jurídica, ¿verdad? Las personas, los abogados y los jueces necesitan saber exactamente cuáles son las reglas del juego. Si las fuentes del derecho procesal no estuvieran claras, pues cada juez podría aplicar criterios diferentes, ¿verdad? Generando ahí alguna arbitrariedad e inseguridades. O también para garantizar el debido proceso, ¿verdad? Como ahorita mencionaban. Un juicio justo requiere que todos conozcan las reglas, cómo presentar pruebas, cómo defenderse y también cómo apelar. Y si las fuentes no fueran claras, se podrían en riesgo el derecho a la defensa y también la presunción de inocencia. Por otro lado, también permite adaptarse a cambios sociales y políticos. Las fuentes materiales muestran cómo los cambios en la sociedad también generan nuevas normas
Por ejemplo, aquí en la reforma que introdujo los juicios orales en México, surgieron de la necesidad de que hubiera una mayor transparencia y también una mayor agilidad. Y también evita vacíos legales peligrosos. Cuando no hay normas claras, los conflictos se resuelven de forma improvisada o también puede ser de manera injusta. Cuando las fuentes están bien definidas, llenan estos vacíos y evitan que el sistema colapse. Aquí, a manera de conclusión con esta pregunta, ¿verdad? Sin fuentes bien definidas, el derecho procesal perdería su función principal, que ¿cuál viene siendo? Pues viene siendo garantizar que los juicios se realicen de forma justa, de forma ordenada y también que se realicen conforme a la ley. Aquí, continuando. Mm. Eh, me pasó. Ok, aquí. La clasificación de las fuentes del derecho procesal es lo siguiente, dice, para poder entender el derecho procesal es fundamental y es imprescindible conocer de dónde provienen sus normas y cómo se fundamentan. Las fuentes del derecho procesal se pueden clasificar en tres grandes grupos, que vienen siendo fuentes formales, fuentes materiales y también fuentes históricas. Las primeras, las fuentes formales, son aquellas que dan lugar directamente a las normas procesales. Estas incluyen la legislación, la jurisprudencia y la costumbre jurídica. Son las normas escritas que regulan el procedimiento en los tribunales y también que establecen cómo debe desarrollarse un juicio. Por otro lado, las fuentes materiales no son normas en sí mismas, sino que son los factores que influyen en su creación. Aspectos políticos, sociales y económicos pueden determinar el diseño de las normas procesales. Por ejemplo, la reforma al sistema de justicia penal en México, que estableció los juicios orales, fue impulsada por la necesidad, como ahorita les mencionaba, ¿verdad?, de un proceso más transparente y más ágil. Y por otro lado, las fuentes históricas son los antecedentes normativos de los cuales se derivan las leyes actuales. Un ejemplo de esto es el derecho romano, que estableció principios fundamentales como el debido proceso y también la presunción de inocencia. ¿Ustedes cuál creen que sea la fuente más importante en el derecho procesal y por qué? Bueno, primero, ¿cuál será la fuente más importante en el derecho procesal? ¿Cuál de estas? Mm. No, bueno, aquí, la fuente más importante en el derecho procesal, pues viene siendo la legislación. ¿Por qué la legislación? Porque en ella es la que establece las reglas claras y obligatorias, ya es que es el conjunto de normas escritas elaboradas por el poder legislativo que determinan exactamente cómo se deben de llevar a cabo los juicios. También porque da seguridad jurídica, las personas saben qué derechos tienen, qué procedimientos deben seguir y cuáles son los plazos, las pruebas y los recursos. Y de esta manera se evita
la discrecionalidad de los juicios y también porque es la base sobre la que actúan las demás fuentes. La jurisprudencia interpreta la ley, la costumbre solo actúa si la ley lo permite o en los vacíos legales y también las fuentes históricas explican su origen, pero no lo sustentan. Pero también, aunque la legislación es la fuente primaria, las otras fuentes también son, pues, muy importantes, ¿verdad? La jurisprudencia ayuda a aplicar la ley de forma uniforme. Las fuentes materiales también explican por qué cambian las leyes. Las fuentes históricas nos enseñan cómo hemos llegado al sistema que tenemos también ahorita actualmente. Y las costumbres en algunos casos particulares todavía complementan la ley. Las fuentes formales del derecho procesal constituyen el conjunto de normas escritas que regulan los procedimientos judiciales. Dentro de estas fuentes destacamos tres principales, que son la legislación, la jurisprudencia y también la costumbre jurídica. La primera, la legislación, es el conjunto de normas creadas por el Poder Legislativo para regular los procesos judiciales. Ejemplo de ello es el Código Nacional de Procedimientos Penales, que establece las reglas para los juicios en materia penal en México. Por otro lado, la jurisprudencia consiste en la interpretación de las leyes hechas por los tribunales a través de sus resoluciones en casos específicos. Cuando un criterio se repite en 5 ocasiones, sin contradicción, se convierte en jurisprudencia obligatoria. Y también las costumbres jurídicas, es el uso reiterado de ciertas prácticas procesales que con el tiempo adquieren fuerza obligatoria. Aunque la costumbre tiene un papel menor en el derecho procesal moderno, en algunas ramas sigue siendo igual muy relevante. Fuentes materiales del derecho procesal. Las fuentes materiales del derecho procesal son aquellas que, aunque no son normas jurídicas, influyen en la creación de las mismas. Factores políticos como cambios en el gobierno pueden modificar las reglas procesales para ajustarse a nuevas necesidades sociales. Un ejemplo es la implementación del sistema de justicia penal acusatorio en México, que cambió radicalmente los procedimientos judiciales para hacerlos, pues, más transparentes. También otra fuente son factores sociales que también tienen un gran impacto en la legislación procesal. Las demandas ciudadanas de mayor acceso a la justicia han llevado a la creación de mecanismos como como el juicio en línea. Por otro lado, las fuentes históricas del derecho procesal. Las fuentes históricas del derecho procesal son aquellas que nos permiten conocer la evolución de las normas y también procedimientos judiciales a lo largo del tiempo. Aunque no tienen un efecto directo en la legislación actual, su análisis es fundamental para poder entender cómo se han desarrollado y perfeccionado los sistemas procesales. Uno de los antecedentes más importantes es el derecho romano, que sentó las bases de numerosos principios procesales modernos. En la Roma antigua se establecieron reglas para la presentación de pruebas, la defensa del acusado y la autoridad de los jueces, elementos que hoy en día siguen siendo fundamentales en los sistemas judiciales. También otro ejemplo clave es el derecho canónico, que influyó en la creación de procedimientos judiciales durante la Edad Media. Este sistema introdujo la noción de juicio basado en pruebas y también
tes- testimonios, alejándose de prácticas más primitivas, como en los juicios por oralía, en los que el resultado dependía de pruebas físicas extremas. Con el paso del tiempo, las cartas magnas y códigos legales han sido hitos en la historia del derecho procesal. Por ejemplo, la Carta Magna de 1215 en Inglaterra estableció el derecho al debido proceso y limitó el poder del monarca sobre los tribunales. Ya en épocas más recientes, el Código de Procedimiento Civil de Napoleón influyó en muchos sistemas legales en todo el mundo, incluyendo el mexicano. Comprender las fuentes históricas nos permite poder nosotros analizar cómo han evolucionado los derechos procesales y cómo las sociedades han ido per- perfeccionando sus sistemas de justicia. Hoy en día los principios del derecho procesal siguen transformándose para adaptarse a los nuevos avances tecnológicos y a las nuevas demandas sociales que se tienen. ¿Por qué creen que es importante estudiar el derecho romano si vivimos ya en el siglo XXI? Porque son las bases que sentaron el derecho, ¿no? Ok, muy bien. ¿Por qué más será? Muy bien, ¿quién por allá? También es porque podemos saber todo lo que ha evolucionado el derecho, ¿no? A partir de entonces, Ajá. la fecha. Sí, muy bien. Muy bien, gracias ahí por los dos que participaron. Y pues también gran parte, de verdad, de los principios que usamos hoy vienen de uno de los derechos pasados, que es el del derecho romano, que ahí fue donde se vio la presunción de inocencia, derecho a defensa, formas de presentar pruebas y también conceptos de propiedad, contratos u obligaciones. Aunque con el tiempo pues se han ido adaptando, ¿verdad? Ha ido cambiando por ahí. Ok, la legislación como fuente primaria del derecho procesal. Dentro de las fuentes formales del derecho procesal, la legislación es la más relevante, ya que es la que establece directamente las normas que rigen los procedimientos judiciales. En México, la legislación procesal se encuentra plasmada en diferentes códigos y leyes que regulan los procedimientos en materia civil, penal, administrativa y también laboral. Uno de los ejemplos más importantes es el Código Nacional de Procedimiento Penal, que en este se unifican las normas procesales en todo el país para poder garantizar juicios justos y equitativos. Antes de la implementación de este código, en 2016, cada estado tenía sus propias reglas, lo que generaba inconsistencias y desigualdades en la impartición de justicia que se tenía. Además de los códigos procesales específicos, la Constitución también es una fuente clave del derecho procesal, ya que en ella se establecen principios fundamentales como el debido proceso, la presunción de inocencia y el derecho también a la defensa. Cualquier norma procesal que contradiga la Constitución puede ser declarada como inconstitucional. Es importante destacar que la legislación procesal no es estática. Las reformas legales pueden modificar los procedimientos adaptándolos a nuevas necesidades sociales. Por ejemplo, la introducción de los juicios orales en materia penal fue una reforma que buscó hacer los procesos más ágiles y que fueran también más transparentes.
La, la jurisprudencia en el derecho procesal. La jurisprudencia es una de las fuentes formales más importantes del derecho procesal, ya que ésta permite la interpretación y la aplicación uniforme de las leyes. Se genera a partir de la resolución, de las resoluciones de los tribunales y se convierten en obligatoria cuando se establece de manera reiterada. Existen dos tipos principales de jurisprudencia, que es la obligatoria y la orientadora. La primera, la obligatoria, se establece cuando un criterio ha sido repetido en 5 ocasiones sin contradicción por parte de los tribunales. En este caso, los jueces deben aplicarlo de manera forzosa en casos similares. Y la orientadora no es obligatoria, pero se considera un referente importante para la interpretación de las normas. Un claro ejemplo de esto, un claro ejemplo de la importancia de la jurisprudencia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que emite criterios vinculantes sobre cómo deben interpretarse las leyes procesales. Por ejemplo, en el ámbito penal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido principios claves para el uso de pruebas en juicios orales, garantizando que se respete el debido proceso. La costumbre en el derecho procesal. El estudio del derecho procesal es una de las fuentes más antiguas y en algunos casos aún vigente es las costumbres jurídicas. A diferencia de la legislación escrita, las costumbres es una práctica reiterada que con el tiempo adquiere reconocimiento dentro del sistema legal y se convierte en norma aplicable. Las costumbres pueden actuar como una fuente de derecho en dos formas principales, que vienen siendo las costumbres como fuente principal y costumbres como fuente supletoria. La primera, la de fuente principal, en algunas comunidades o sistemas jurídicos, las costumbres pueden ser la base fundamental de las normas procesales. Un ejemplo claro de esto se da en los sistemas de justicia indígena, donde los procedimientos para la resolución de conflictos no están establecidos en códigos escritos, sino que se transmiten de generación en generación. Y costumbres como fuente suple- supletoria ocurren cuando no hay una norma legal explícita para regular un procedimiento y se recurre a la costumbre para llenar el vacío normativo. En este caso, la costumbre complementa la ley, pero no la sustituye. Históricamente, antes de que existieran códigos escritos, la mayoría de los procedimientos judiciales se basaban en costumbres. Por ejemplo, en Inglaterra medieval, antes de la formalización del common law, los tribunales resolvían disputas con base en tradiciones locales. Solo con el tiempo se estableció un sistema codificado que formalizó muchas de estas prácticas. En la actualidad, aunque la legislación ha reemplazado en gran medida a las costumbres como fuente principal del derecho procesal, todavía existen ejemplos en los que ésta juega un papel relevante. Un caso interesante es el de los tribunales indígenas en México, reconocidos por la Constitución. En estas comunidades se permite que los procesos sigan las costumbres locales, siempre que no vulneren derechos fundamentales. Otro ejemplo práctico de las costumbres en los procesos judiciales se da en la práctica forense cotidiana. En algunos tribunales, ciertos procedimientos no están regulados en la ley, pero se siguen aplicando de manera uniforme porque son costumbres. Por ejemplo, la manera en que se presentan ciertos documentos ante el juez o el orden en el que se llevan a cabo ciertas audiencias pueden basarse en alguna tradición del tribunal. Pero es importante reconocer que la costumbre no puede estar por encima de la ley. Si una práctica reiterada contradice un principio legal o constitucional, no puede ser considerada válida.
Un ejemplo de esto es cuando en el pasado era común que algunos jueces retrasaran la resolución de casos sin justificación. Aunque esta costumbre existía, no era legalmente aceptable y tuvo que corregirse con reformas en la legislación. Y finalmente, el papel de la costumbre en el derecho procesal varía dependiendo del contexto y también del país. En algunos sistemas sigue teniendo peso, mientras que en otros ha sido completamente desplazada por la legislación. Aquí, importancia de las fuentes de derecho procesal. A lo largo de la sesión hemos explorado las distintas fuentes del derecho procesal, la legislación, la jurisprudencia, la costumbre y las fuentes históricas. Pero ¿por qué es importante conocerlas? En primer lugar, el estudio de las fuentes de derecho procesal nos permiten entender el origen y la justificación de las normas que regulan los procedimientos judiciales. No se trata solo de memorizar leyes, sino también de comprender de dónde provienen y por qué existen. Uno de los elementos más importantes en cualquier sistema de justicia es la seguridad jurídica. Esto significa que las personas deben tener certeza sobre cuáles son sus derechos y también sus obligaciones, así como sobre los procedimientos que se deben seguir en caso de una disputa legal. Si las fuentes de derecho no estuvieran claramente definidas, habría caos en la aplicación de la justicia, ya que cada juez podría interpretar las normas de manera arbitraria. Además, conocer las fuentes de derecho procesal también es fundamental para los profesionales del derecho. Los abogados, jueces y funcionarios judiciales deben saber de dónde provienen las normas que aplican, qué criterios han sido establecidos por la jurisprudencia y cómo la legislación evoluciona con el tiempo. Otro punto clave es el impacto en la administración de justicia. Cuando las fuentes del derecho son claras y están bien estructuradas, los procesos judiciales son más eficientes y garantizan el respeto de los derechos de las partes involucradas. Por el contrario, cuando hay vacío normativo o inconsistencias en las fuentes, puede surgir problemas como retrasos en la resolución de casos o interpretaciones contradictorias de la ley. Pues en resumen aquí, el conocimiento de las fuentes del derecho procesal no solo tienen valor teórico, sino también tienen una importancia práctica. Es lo que permite que el sistema judicial funcione de manera ordenada y predecible, asegurando el acceso a la justicia y también a la protección de los derechos de los ciudadanos. Aquí a manera de conclusión, para concluir, hemos analizado cómo las fuentes de derecho procesal juegan un papel fundamental en la regulación de los procedimientos judiciales y cada una de estas fuentes aporta elementos esenciales. Por este lado tenemos aquí la legislación proporciona el marco normativo principal, estableciendo las reglas específicas para los procesos judiciales. La jurisprudencia complementa y enriquece la legislación, asegurando que la interpretación de las normas sea uniforme y también sea coherente. La costumbre, aunque menos relevante en la actualidad, sigue desempeñando un papel también importante en ciertos contextos, especialmente en sistemas jurídicos tradicionales o en las prácticas cotidianas de los tribunales. Finalmente, las fuentes históricas nos ayudan a comprender la evolución del derecho procesal y su impacto en la administración también de justicia. El estudio del derecho procesal no es estático. A medida de que las sociedades evolucionan, las normas procesales también cambian para poder adaptarse a las nuevas realidades. Por ello es fundamental que ustedes se mantengan actualizados sobre reformas legales, nuevas interpretaciones jurisprudenciales y tendencias en la administración de justicia. Más allá de la teoría, el conocimiento de las fuentes del derecho procesal tienen un impacto directo en la vida de las personas. Un sistema
de justicia sólido y bien estructurado permite resolver conflictos de manera justa y también garantizar los derechos fundamentales de todos los ciudadanos. Y aquí para manera de cierre, ¿cómo creen que la tecnología influiría en las fuentes del derecho procesal en el futuro? ¿Podrían ser más rápidas, maestro? Así es, ¿verdad? Podrían ser ya más rápidas. La predisposición de la información, o sea, a la mano, se puede decir así. Ajá, muy bien. Pues sí ayuda, ¿verdad? O sea, tener, y aparte con esto que ya con el tiempo que estamos, ¿verdad? La tecnología cada vez va tomando también ahí mucha importancia y también ayuda en este tipo de procesos. No sé si alguien tenga alguna duda, alguna pregunta, sino porque ya se nos está acabando el tiempo. ¿Nadie? Bueno, si nadie tiene alguna duda, bueno, porque escribieron un mensaje, déjenme No, ver. maestra, todo claro. Por ahí ya las actividades que han realizado, ¿verdad? Ya por ahí ya están revisadas, todas ahí en la plataforma. Y si no hay ninguna duda, pues nos vemos en la siguiente sesión. Creo que la siguiente sesión la siguiente semana tienen un examen. Por ahí no sé si les aparece. Creo que por ahí ya estaba programado un examen la siguiente sesión. Si es así, nos veríamos hasta el 2 de julio. A ver si le puso algo. Gracias. Y Pues, la semana que entra estamos en en exámenes. examen. Ok, sí, entonces la próxima semana no tendríamos la clase, ¿verdad? Porque es semana de exámenes, entonces la siguiente sesión sería hasta el día 2 de julio. Entonces, si es todo, Norma, o alguien levantó la mano, no sé si quiera decir algo o no. Bueno, entonces sería todo de mi parte y nos vemos en la siguiente sesión. Que tengan una bonita noche y nos vemos ahí después. Gracias Maestra, por buena tarde. Gracias, que tengan un buen día. Hasta luego. Bye. Hasta luego, profe. Bye. Gracias.